Vamos a continuar con la semiología de las hepatopatías. Y vamos a ver aquí tres síndromes importantes: hipertensión portal, insuficiencia hepática aguda y crónica y encefalopatía hepática. Empezamos por el síndrome de hipertensión portal. El sistema porta es un sistema venoso que empieza en capilares, termina en capilares. Empieza en los capilares viscerales, termina en los capilares hepáticos. Y va a llevar todos los sustancias, productos metabólicos del tubo digestivo al hígado para ser reutilizados o biotransformados. La vena porta está formada, ¿sí?, por la unión de la esplénica, la mesentérica superior y la mesentérica inferior, que se va a unir con la esplénica. La porta, y como se puede ver, después de pasar por el hígado, ¿sí?, va a derivar a la cava y de allí a la circulación sistémica. La presión portal no debe superar los 12-15 milímetros de mercurio. Las características semiológicas y la forma en la que hacemos diagnóstico del síndrome de hipertensión portal tiene tres características y eventualmente una cuarta. El paciente debe tener ascitis, debe tener circulación colateral, debe tener esplenomegalia y eventualmente encefalopatía hepática. Ahora vamos a explicar la fisiopatología de por qué cada una de ellas. Entonces, esplenomegalia, ascitis y la circulación colateral. La clasificación de los síndromes de hipertensión portal se van a dividir según dónde esté la causa que genera la hipertensión portal. Es decir, siguiendo el flujo del tránsito de la circulación, si la alteración está, ¿sí?, a nivel de la porta antes del sinusoide hepático, le llamaremos hipertensión presinusoidal, ¿sí? Si está en el sinusoide hepático, ¿sí?, sinusoidal o intrahepática. Y si está posterior a este, poshepática o posinusoidal. Un ejemplo de cada una de ellas: presinusoidal, ¿sí?, obstrucción de la porta. Puede ser por un trombo, puede ser compresión extrínseca. Sinusoidal, quizás la más frecuente, ¿sí?, cirrosis. Y postsinusoidal puede ser obstrucción de las venas suprahepáticas, un síndrome de Budd-Chiari que no es tan frecuente, o quizás falla cardíaca derecha. Cuando aparece la hipertensión portal, cuando ya está establecida, con intención de bajar la presión del sistema portal, fisiopatológicamente suceden muchas cosas. Bajan las resistencias vasculares y se abren las anastomosis porto-cava, ¿sí?, lo que intenta derivar flujo sanguíneo a través de estas anastomosis y con ello bajar la presión portal. La apertura de estas anastomosis va a generar varias circunstancias. Primero, ¿sí?, va a generar circulación colateral. Se van a abrir vasos que estaban cerrados. En segundo lugar, parte de los metabolitos del tubo digestivo que deberían pasar por el hígado, ¿sí?, y biotransformarse, van a saltear el paso hepático y van a pasar a la circulación sistémica, ¿sí?, y esto puede generar alteración neurológica. Entonces, la apertura de las anastomosis porto-cava, ¿sí?, para eso debemos saber cuáles son. Tenemos las anastomosis esofágicas, aquí las pueden ver, ¿sí?, en número 1. Y se imaginarán, si se abren, ¿sí?, las venas esofágicas, pueden aparecer varices esofágicas. Y esto también puede predisponer a sangrado varicial, dando una hemorragia digestiva alta muy grave. Se abren las anastomosis rectales, ¿sí?, el paciente puede padecer hemorroides. Se abren las paraumbilicales y esto va a dar cabida a lo que conocemos como circulación colateral en el abdomen, y se pueden abrir las retroperitoneales. Dentro de la fisiopatología de la hipertensión portal, ¿sí?, bueno, dentro del hígado hay aumento de las resistencias vasculares. Eso es lo que genera la hipertensión portal. Se produce secreción de glucagón, pépsido intestinal vasoactivo, pero sobre todo
de óxido nítrico. Y este óxido nítrico es un gran vasodilatador, por lo que va a generar vasodilatación esplácnica. Y esto va a generar secuestro de líquido, hipotensión arterial y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Retengo agua y sodio, ¿sí? Con lo que mejora el gasto cardíaco, aumenta el flujo portal, pero al aumentar el flujo portal voy a tener más hipertensión portal. ¿Sí? Se abren las colaterales, aumenta la presión portal, trasuda líquido y genero ascitis. O sea que esto es un círculo vicioso difícil de parar. Entonces, si aumentan las resistencias dentro del hígado, genera hipertensión portal, se abre la circulación colateral, vasodilatación esplácnica, ¿sí? Vasodilatación sistémica, más retención de agua y sodio por sistema renina-angiotensina-aldosterona, más ascitis, más circulación colateral y se cierra el círculo. Las consecuencias clínicas de la hipertensión portal va a ser que voy a tener varices esofágicas. Y estas varices, aquí pueden ver el cordón varicial, aquí hay varios cordones variciales y aquí hay una varice sangrando. Es una de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión portal, el sangrado varicial. Otras son las alteraciones hemodinámicas. Aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? La piel se torna rubicunda, caliente y el paciente suele tener cierta hipotensión arterial normal, ¿sí? Al mismo tiempo se genera ascitis por aumento de la presión hidrostática dentro del sistema portal. ¿Sí? La presión venosa portal aumenta, trasuda líquido en la cavidad peritoneal y esto genera ascitis. Y al abrirse las anastomosis por tocaba, se puede ver la circulación colateral, ¿sí? Que puede ser en tipo cabeza de medusa, tipo cava inferior, tipo portocava o tipo cava superior. Entonces hay diferentes tipos de circulación colateral que uno puede estudiar con una maniobra muy simple, ¿sí? Se elige un vaso, se presiona con 2 dedos y se exprime el vaso hacia ambos lados. Primero se suelta de un lado y se ve cuán rápido se llena. Se repite la maniobra, se suelta del otro lado y se ve cuán rápido se llena. La dirección que lleva el flujo es la dirección en la que se llena con mayor velocidad. Y por supuesto la esplenomegalia. Si la vena esplénica es una de las tributarias que va a formar la porta, ¿sí? Y hay hipertensión portal con aumento de la presión en el sistema venoso, y bueno, va a haber una esplenomegalia congestiva. Entonces, queda claro por qué tengo ascitis, por trasudación de líquido debido al aumento de la presión venosa portal. ¿Por qué tengo circulación colateral? Por apertura de las anastomosis portocava. ¿Por qué tengo esplenomegalia? Una esplenomegalia congestiva por aumento de la presión venosa. ¿Y por qué podría tener encefalopatía hepática? Bueno, por derivación o fenómeno de escape. Sustancias, ¿sí?, que deberían ser metabolizadas por el hígado escapan a la biotransformación hepática a través de las anastomosis portocava y el paciente puede padecer encefalopatía hepática. Una circunstancia necesaria para padecer encefalopatía hepática es que, bueno, que el hígado esté fallando claramente. Entonces la ascitis es la acumulación de líquido dentro de la cavidad peritoneal. La vamos a medir en grado, del 1 al 3, una ascitis mínima, ascitis moderada y la ascitis severa o a tensión que incluso puede comprometer la mecánica ventilatoria impidiendo el normal descenso del diafragma. Esto requiere evacuación de líquido ascítico. En el examen físico, la ascitis a la percusión tiene una concavidad superior, ¿sí?, que será tan alta dependiendo la cantidad de la ascitis, y la ascitis, si está libre dentro de la cavidad, ¿sí?, va a cambiar de posición con el cambio del decúbito del paciente. En términos de etiología, hasta el 80% de los pacientes con cirrosis van a tener ascitis, pero puede ser de otras causas, neoplásicas, insuficiencia cardíaca, tuberculosis o pancreatitis.
La fisiopatología de la ascitis ya algo explicamos, ¿no? Hay vasodilatación, óxido nítrico, ¿sí? Aumenta la actividad de la óxido nítrico sintetasa, ¿sí? Bajan las resistencias vasculares sistémicas, baja el volumen arterial efectivo y esto va a hacer que se dispare el sistema renina-angiotensina-aldosterona, reteniendo agua y sodio, aumentando el volumen plasmático, aumentando el gasto cardíaco y esto a su vez, ¿sí? Genera más presión portal, más ascitis. Dentro de la semiología, la anamnesis es fundamental, ver los antecedentes familiares, personales, factores de riesgo, los signos, vuelvo a repetir, ascitis, esplenomegalia, circulación colateral, trastornos neurológicos, encefalopatía hepática, pero también ver si hay signos de insuficiencia cardíaca derecha, ver si hay signos de falla hepática crónica y en el laboratorio, aparte del laboratorio general, ¿sí? GOT, GPT, hemograma, ¿sí? Habrá que pedir, ¿sí? Valores urinarios, marcadores virales, marcadores tumorales y función hepática. Entonces, el paciente con hipertensión portal va a tener esplenomegalia, va a tener ascitis, va a tener circulación colateral, puede tener varices esofágica y sangrado, ¿sí? Varicial, puede tener hemorroides y sangrado, ¿sí? Aparte, si el vaso, ¿sí? Está en situación de hiperesplenismo, puede tener anemia, neutropenia y plaquetopenia, secuestro, ¿sí? De fórmulas, de elementos formes de la sangre en el vaso. Este es el prototipo de paciente con hipertensión portal. No todo paciente con hipertensión portal tiene insuficiencia hepática. Pueden evolucionar a la insuficiencia hepática, pero no necesariamente. Vamos a ver ahora insuficiencia hepática aguda y crónica. Insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Causas, drogas, paracetamol a la cabeza, ¿sí? Virales, ¿sí? Hepatitis A, algunos venenos, Amalita phalloides, que es un hongo no comestible que a veces se confunde, ¿sí? Algunas más raras, enfermedad de Wilson, Shaw, síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de las venas suprahepáticas, y de causa desconocida. La insuficiencia hepática aguda es el cese de la función del hígado en forma súbita, siendo que 8 semanas previa había datos de que el hígado funcionaba bien, ¿sí? Hay una necrosis masiva de las células hepáticas y claudicación brusca de la función hepática. La etiología es fundamental porque determina el pronóstico, ¿sí? Porque si es por drogas, uno puede retirar la droga y eventualmente dar un antídoto. Si es viral, verás si puedo dar un antiviral. Y si es criptogenética o indeterminada, es más complejo. Las hepatitis virales, virus A, B, C, D, todos pueden dar insuficiencia hepática, siendo el más frecuente el A. También el Epstein-Barr, el citomegalovirus, ¿sí? Drogas, el paracetamol, algunos antibióticos como los antituberculosos como el isoniazida, algunos anticonvulsivantes como el valproico, la fenitoína, toxinas, hablamos del hongo, Amalita phalloides, solventes, ¿sí? Y casos más raros como hígado graso agudo del embarazo, hepatitis autoinmune, síndrome de Budd-Chiari. ¿Cómo se presenta clínicamente? Bueno, esto es agudo, es brusco. El paciente suele presentar ictericia y síntomas inespecíficos que básicamente son síntomas neurológicos, encefalopatía hepática, el hígado no puede metabolizar las sustancias que vienen del tubo digestivo, pasan a la circulación general, algo parecido de lo que pasa en el paciente con hipertensión portal, ¿sí? Y síndromes hemorragíparos, ¿sí? Todo esto aparece bruscamente, lo neurológico y los hemorragíparos. Entonces el paciente podrá estar, ¿sí? Con signos de hipertensión endocraniana, hacen edema cerebral, y lo cual va a generar hipertensión sistólica y bradicárdica, fenómeno de Cushing, ¿sí? Aumento del tono muscular con posiciones anómalas, ¿sí? Postura en descerebración, alteración pupilares y patrones respiratorios alterados. El paciente entra en coma.
Síntomas hemorragíparos, equimosis, hematomas, coagulopatía, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, sangrados viscerales, sangrados cerebrales. La verdad que este paciente deteriora toda, ¿sí?, la cascada de coagulación, ¿sí?, le empiezan a afectar factores de coagulación. Es muy frecuente el edema, ¿sí?, ascitis hasta en el 60% de los pacientes, shock e hipoperfusión tisular. La matidez hepática disminuye, el hígado empieza a disminuir de tamaño. Alteraciones, ¿sí?, en las funciones excretorias hepáticas, por lo que aparece hiperbilirrubinemia a predominio directo, ¿sí?, hipoglucemia, hipoalbuminemia, y empiezan a fallar los diferentes órganos, deterioro de la función renal, acidosis metabólica, hipoxemia. A nivel de complicaciones del sistema nervioso, encefalopatía hepática, falla renal, son muy comunes las infecciones porque no tengo, ¿sí?, la inmunidad humoral adecuada, y como complicaciones metabólicas la hipoglucemia. Bueno, como ven, la insuficiencia hepática aguda es un cuadro severamente complejo. Vamos a ver qué pasa con la insuficiencia hepática crónica. La insuficiencia hepática crónica es claudicación progresiva de la función hepática, pero irreversible, ¿sí? Esto se da en meses o años. Las causas más frecuentes, la cirrosis de cualquier etiología. En nuestra casuística, la cirrosis que vemos más común es por alcohol, ¿sí? La hepatitis viral crónica, sobre todo virus CB, ¿sí?, autoinmune, drogas, la cirrosis biliar primaria. Entonces, ya sea alcohol, virus B, virus C, etilismo o autoinmune, ¿sí?, el hígado va progresando hasta, ¿sí?, entrar en situación de cirrosis. Posee dos etapas, una etapa compensada o asintomática y una etapa descompensada. Se puede descompensar por múltiples causas. La más frecuente, aparición de infecciones, infección urinaria, peritonitis, ¿sí?, peritonitis bacteriana espontánea, uso de fármacos, diuréticos, AINES, IECA, benzodiazepinas, transgresiones alimentarias con alimentos ricos en proteínas, hemorragia digestiva, constipación. Cualquiera de estas causas lo va a poner al paciente en situación de encefalopatía. ¿Cuáles son los síntomas de una insuficiencia hepática crónica? Astenia, dinamia, anorexia, trastornos del ciclo menstrual, disminución del deseo sexual, dispepsia. Como ya ven, es muy diferente la insuficiencia hepática aguda. El paciente con insuficiencia hepática aguda está internado con riesgo de vida. Este paciente en esta etapa no necesariamente está internado. Empiezan a aparecer manifestaciones cutáneas, se puede poner ictérico, puede tener pequeños hematomas, aparecen telangiectasias, que son dilataciones distales de los vasos. Estos pacientes no pueden metabolizar los estrógenos. Por lo tanto, aumentan los estrógenos, que son vasodilatadores, y aparecen neburubí, que es una dilatación puntiforme, roja, de un vaso, telangiectasias venosas de Schiller, que son pequeños hilos azules que aparecen en el rostro o a los lados de la nariz, y el nevo araña, que es un punto rojo con pequeños hilos azules alrededor, como patitas de una araña. Aparece el eritema palmar o la palma hepática, el enrojecimiento de las eminencias tenares y escoriaciones de rascado. Pero como ven, todo esto es compatible, ¿sí?, con un paciente en situación ambulatoria, ¿sí? Aparecen trastornos en piel fundamentalmente. Entonces, ¿sí?, aparecen las telangiectasias de Schiller, los nevo araña, nevo rubí, ¿sí?, lesiones por rascado, porque la ictericia, ¿sí?, directa pica, la hiperbilirrubinemia directa. Esto le llaman piel en papel de moneda. Aparecen, ¿sí?, lesiones purpúricas, petequias, equimosis, la famosa palma hepática eritematosa. Y aquí tienen más ejemplos de nevo rubí. Sigue evolucionando la insuficiencia hepática y aparece ya complicaciones más importantes, problemas hemorrágicos, hipoglucemias, infecciones a repetición. Y aquí la situación se pone más compleja. Aparece hepatoesplenomegalia, alteraciones endocrinológicas,
ya los estrógenos han aumentado y por lo tanto puede aparecer ginecomastia, caída del vello y una distribución feminoide del vello, hipogonadismo, disminución del deseo sexual, atrofia testicular, ¿sí? Y aparece, ¿sí?, todo el hábito de Chebostek. ¿Sí? Hipertrofia parotidia si el paciente es consumidor de alcohol. Aquí tienen más, ¿sí?, telangiectasias, palma hepática, ¿sí?, y el hábito de Chebostek con hipogonadismo, ¿sí?, ginecomastia, pérdida de vello y distribución feminoide, ¿sí?, del vello. La encefalopatía hepática aparece ya cuando ha claudicado la función hepática, y esto ya se acompaña con hemorragias, ascitis, anorexia, ¿sí? Muy parecido a lo que es una insuficiencia hepática aguda. Aparece el fetor hepático por producto de sustancias derivadas del mercaptano, ¿sí?, que tiene olor como a huevo podrido o a gato muerto, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el examen físico en una insuficiencia hepática crónica, ¿sí?, lo que va a ver es lo siguiente, ¿sí? Puede, ¿sí?, puede haber anemia, trombocitopenia, leucopenia por secuestro a nivel del vaso. Puede haber hipopotasemia, hipoalbuminemia, edema, ¿sí? Puede haber, ¿sí?, telangiectasias, arañas vasculares, palma hepática, púrpuras, petequias. Puede haber encefalopatía hepática con alteración del sueño, incluso en casos avanzados llegar hasta el coma, trastornos gastrointestinales como anorexia, dispepsias, náuseas, ¿sí?, fetor hepático, varices esofágicas, hematemesis, ¿sí?, amenorrea y atrofia testicular. O sea, en la etapa compensada, el paciente tiene alteraciones en la piel, tiene algunas alteraciones endocrinas, pero es un paciente ambulatorio. En la etapa descompensada se parece mucho más a un insuficiente hepático agudo con muchos trastornos hemorragíparos y trastornos neurológicos debido a la encefalopatía. Aquí tienen entonces el paciente con insuficiencia hepática crónica nuevamente, ¿no? Puede tener encefalopatía, hipertrofia parotidia, arañas vasculares, patologías musculares, coagulopatía, flapping, el asterixis es muy frecuente, ¿sí?, edema, atrofia testicular, eritema palmar, hipotensión arterial y el fetor hepático. Si comparamos el paciente con hipertensión portal y el paciente con insuficiencia hepática crónica, vemos que son diferentes. Aquí tenemos el paciente con falla hepática crónica, que es el que acabamos de ver. Trastornos neurológicos, fetor hepático, arañas vasculares, ginecomastia, pérdida del deseo sexual, flapping, ¿sí?, o asterixis, tendencia de sangrado, anemia, atrofia testicular y edema. Y el paciente con hipertensión portal lo que tiene son varices esofágicas con eventual hemorragia digestiva, ascitis, esplenomegalia, circulación colateral y hemorroides. Es decir, es muy diferente a un paciente con insuficiencia hepática crónica. ¿Pueden coexistir estos síndromes? Claro que sí. Un paciente con cirrosis va a desencadenar primero hipertensión portal, y con los años, si no se adopta el tratamiento necesario, podrá tener insuficiencia hepática crónica. Lo último que vemos es encefalopatía hepática o encefalopatía portosistémica, son sinónimos. Es una alteración psiquiátrica y neurológica asociada a enfermedad hepática aguda o crónica, donde hay un shunt portosistémico, es decir, todas las sustancias del tubo digestivo se saltean el metabolismo hepático, ya sea porque el hígado no funciona o porque se derivan a través de anastomosis portocava. ¿Sí? Hay factores predisponentes y para esto debe haber un estado de falla hepática avanzada, si no, no puede haber encefalopatía hepática. Y hay factores determinantes que van a generar la encefalopatía, sustancias que normalmente el tubo digestivo debería enviar al hígado para ser metabolizada y en esta circunstancia
escapan al metabolismo hepático ya que el hígado no funciona. Sustancias nitrogenadas son sumamente tóxicas para el sistema nervioso y se deben a la generación por la flora bacteriana por el metabolismo proteico, ¿sí? El amonio es producto de la hidrólisis de la urea a nivel del hígado, ¿sí? El amonio es sumamente tóxico para el sistema nervioso y genera edema cerebral con hipertensión endocraniana. El mercaptano es el producto de un polipéptido con estructura cuaternaria que tiene puentes disulfuro, por lo que tiene un olor muy particular, olor a huevo podrido, y esto es lo que da el fetor hepático. Aminoácidos aromáticos, fenilalanina y tirosina. A través de la fenilalanina, por la fenilalanina hidroxilasa, voy a hacer tirosina. Estos aminoácidos entran dentro de la vía de las monoaminoxidasas y dan neurotransmisores erróneos o falsos neurotransmisores, como la tiramina y la octopamina, que se meten dentro del circuito de la dopamina y alteran el sistema colinérgico dopaminérgico de los ganglios basales, por lo que el paciente empieza a tener síntomas extrapiramidales parecido a un Parkinson. Ahí viene la hiperreflexia, el temblor, la rigidez, el flapping. Ácido GABA. El ácido gamma aminobutírico se genera en el colon por acción de las bacterias colónicas, pero esto en el hígado es destruido y hidrolizado y pasa al pool de aminoácidos. En este caso, el GABA pasa a la circulación general, ¿sí? Y como es un neurotransmisor inhibidor, lo que genera es somnolencia. Esta es una de las causas por las que estos pacientes pueden entrar en coma asociado al edema cerebral y al resto de las sustancias neurotóxicas. Recuerden que todos los fármacos agonistas GABAérgicos van a empeorar esta situación. Entonces, y uno de los principales agonistas GABAérgicos son las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, diazepam, midazolam. Por lo que estos pacientes, si consumen benzodiazepinas, van a tener un efecto muy aumentado. Ahora, ya sé por qué este paciente se pone encefalopático. Ahora, y como verán, es todo parte del metabolismo proteico. Todas las sustancias que nombramos derivan del metabolismo proteico. Cualquier circunstancia que aumente la cantidad de proteínas en el tubo digestivo puede desencadenar encefalopatía en un paciente que venía con falla hepática pero estable. Cualquier circunstancia infecciosa o cualquier fármaco puede desencadenar encefalopatía. Entonces, hemorragia digestiva, le doy hemoglobina, la globina es una proteína, al tubo digestivo. Estreñimiento, aumenta la actividad bacteriana y aumenta todos los patógenos, ¿sí? O las sustancias metabólicamente activas que dijimos. Uso de sedantes, las benzodiazepinas, ya explicamos. Uso de diuréticos, insuficiencia renal o infecciones. Todo esto puede generar encefalopatía en un paciente que venía con insuficiencia hepática medianamente estable. Entonces volvemos a repetir, tengo el hígado que no funciona. Entonces lo que va a suceder es que en el estómago el amoníaco por hidrólisis de la proteína que debería pasar al hígado y metabolizarse se eleva y genera edema cerebral. En el tubo digestivo las sustancias nitrogenadas que deberían, ¿sí?, ser metabolizadas, la flora bacteriana, ¿sí?, hace que aumente, el hígado no las procesa, aumenta sustancias nitrogenadas que son altamente neurotóxicas. El mercaptano, estructura polipéptica de características cuaternarias que debería metabolizarse en el hígado y formar parte del pool de aminoácidos, aumenta y esto me genera fetor hepático, ¿sí? Aminoácidos aromáticos que se incorporan con la dieta, fenilalanina, tirosina, que deberían de nuevo ir al pool de aminoácidos, se introducen como falsos neurotransmisores, ¿sí?, como tiramina y octopamina, alteran la vía de la dopamina y generan trastornos parecidos a los extrapiramidales, ¿sí?, rigidez, flapping, Babinski, hiperreflexia. Y hay aumento de ácido GABA que debería ser metabolizado por el hígado y esto al paciente le genera deterioro de la conciencia e incluso coma.
Esta es un poco la fisiopatología de la encefalopatía hepática. Pero para que esto exista, el hígado debe fallar. Y como verán, cualquier circunstancia que aumente la cantidad de proteínas en el tubo digestivo, como una dieta rica en proteínas o como sangrado digestivo, constipación o cualquier sustancia que genere actividad aumentada del ácido GABA, como el uso de benzodiazepinas, puede desencadenar encefalopatía hepática. También las infecciones, por supuesto. ¿Sí? Entonces aquí está de nuevo el resumen del cual ya hablamos. Entonces, sustancias precipitantes, determinantes y cómo funcionan. Exceso de proteínas en la dieta, constipación, hemorragia digestiva, infección, hipocalemia producen aumento del amonio y esto va a generar edema cerebral. Shunt portosistémico, es decir, fenómeno de escape, esto es apertura de las anastomosis portocava. Se reduce el metabolismo hepático, ¿sí? Y esto también es sumamente neurotóxico, igual que la lesión hepatocelular. Entonces queda claro que yo puedo tener sustancias neurotóxicas que vienen del aparato digestivo porque el hígado falla o porque hay apertura de anastomosis portocava. Uso de benzodiazepinas aumenta el tono GABAérgico, ¿sí? Reducción de los aminoácidos de cadena ramificada. Bueno, se reduce la síntesis hepática y estos aminoácidos aromáticos son precursores de neurotransmisores y empiezan a formarse falsos neurotransmisores. Factores que pueden precipitar la encefalopatía en un paciente que está más o menos estable: infecciones, hemorragia digestiva, uso de sedantes, diuréticos, aumento de proteínas en la dieta, constipación o injurias como cirugías o traumas. La encefalopatía la vamos a discriminar en grados. El grado 1 básicamente hay alteración del ciclo sueño-vigilia, en el grado 2 se acentúa el grado 1, el grado 3 hay pérdida de conciencia y el grado 4 es el coma profundo. Lo vamos a ver ahora más detenidamente. Esto se llama escala de Trey. Entonces el grado 1 puede haber euforia o depresión, desorientación temporoespacial, algo de flapping, ¿sí? Y Babinski, pero sobre todo lo más característico del grado 1 es que el paciente tiene alteración del ciclo sueño-vigilia. Duermen de día, ¿sí? Están despiertos de noche y tienen como cambios de la personalidad. Puede haber algo de Babinski y flapping, ¿sí? Asterixis. En el grado 2 se acentúan los síntomas que previamente dijimos. Ya el paciente está más somnoliento, altera mucho el comportamiento y ya tiene intenso flapping y asterixis. En el grado 3 el paciente ya está con pérdida de la conciencia, solo responde a estímulos intensos y después se vuelve a dormir y tiene lenguaje incomprensible o inapropiado, pero solo despierta ante el estímulo.